Hola a todos, buenos días, tardes, noches, desde donde me estéis viendo. Mi nombre es Valia, pero en este medio me hago llamar. María Magdalena, por supuesto. Y bueno, he vuelto después de una larga ausencia, más de un año sin subir vídeo ni crear nada de contenido respecto al tema a tratar aquí, que es el mormonismo. Y todo esto debido a una desgracia personal, como es el haberme quedado viuda. Así es la vida, tan cruel a veces. Le diagnostican tarde un cáncer ya bastante avanzado y a los 2 meses ya no está. Y como comprenderéis, quedamos devastados. Honestamente, todo este tiempo, en lo último que pensé es en la iglesia Sud y en las secuelas que dejó en mi vida. Con esto daríamos un giro de 180 grados. El mundo se nos vino encima y había que hacer un montón de cosas, de trámites, aún faltan cerrar, de hecho, algunos asuntos, asumir más responsabilidades, aprender a vivir con el vacío que nos dejó y no sé, todo muy difícil y doloroso. Y al final, cuando se acercaba el primer aniversario y haber pasado las primeras fechas significativas sin él, nuestros primeros cumpleaños sin él, las primeras fiestas de fin de año sin él, todo sin él, pues me planteé volver a hacer cosas por aquí y así me distraigo. Y si a alguien le sirve lo que comparto, pues mejor que mejor, ¿no? Y como veréis, he estado haciendo algunas reformas en casa. Como ya estoy sola en mi habitación, la he cambiado entera de arriba a abajo y he trasladado mi setup aquí por cambiar un poco de aires, ¿no? Tampoco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida. Para eso cómprate un diario. Como habréis visto en el título, vamos a comentar esta serie de Netflix que por lo menos aquí en España ha sido estrenada hace poquísimos días. Justo cuando había decidido volver a esta actividad, me aparecen las sugerencias de Netflix. Esta miniserie, o se podía llamar docuserie, ¿no? Porque es una historia real llamada Keep Sweet, Pray and Obey, que en español le han puesto Sé dócil, reza y obedece. Y es tal cual, refleja la vida dentro de la secta denominada Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nada más ver el video, yo le di a play, ¿no? Me llamó muchísimo la atención y la verdad me pareció muy completa. Yo sabía de la historia de esta secta por otros documentales cortos y algunos artículos de periódicos digitales y distintas noticias, ¿no? Esto no es una película, esto es historia. Por lo tanto, el spoiler está más que advertido. Y aquí en 4 capítulos toca los temas más característicos, más espinosos, más controvertidos de esta agrupación. Obviamente se habla más de lo más llamativo de la IFSUD, que es la práctica de la poligamia, y ya de por sí, si es retorcido, luego se retorció aún más con los abusos a menores y los matrimonios concertados designados a dedo por el profeta. Y llama la atención la crueldad con la que se obligaba a ejercer estas prácticas, ¿no? Los testimonios de las obedientes esposas son estremecedores. Es terrible todo lo que pasó allí. Y bueno, como os decía, la serie viene en 4 episodios. El episodio 1 nos describe los orígenes de dicha iglesia y ya de entrada, el credo que manejan ellos es igual al de la iglesia Sud. Creen que son la única iglesia verdadera, los elegidos, y dices, ¿cómo me suena eso, verdad? Los elegidos, la única iglesia verdadera. Luego habla de los líderes, de cómo se apartaron de la iglesia original, que fueron expulsados del mormonismo por practicar la poligamia, pero ellos fueron consecuentes y sobre todo obedientes. No se hacían llamar solo mormones, sino mormones fundamentalistas, porque sí se ajustaron a la revelación de José Smith, y no lo estoy justificando ni digo que me parece bien, pero tiene sentido, ¿no? Smith no podía estar equivocado, porque ¿quién le dice que no a un ángel con la espada de fuego, verdad? Y si quieres alcanzar el mayor grado de gloria al que quieren llegar, pues tenías que hacer lo que se decía. No había más. Aunque eran conscientes de que esto era una práctica ilegal en Estados Unidos, pero como no salían de su comunidad y progresivamente se iban apartando cada vez más y más, también muestran la jerarquía de aquel entonces, de los tiempos de los que hablaban los testigos que salen en esta serie, que llegaron cuando
A la iglesia la dirigía Rulon Jeffs. Hablan sus esposas, una de ellas que se tuvo que casar con él cuando tenía 19 años y él 85. Y de la noche a la mañana, simplemente porque te eligió, las obligaba a mantener relaciones con él, aparte de atenderlo, porque ya andaba con una bombona de oxígeno, ya se meaba solo, un asco, pero seguía inculcando la obediencia. Existía una canción que decía, sé dócil, obedece. Bueno, la gente estaba bastante adiestrada, pero el niño dorado de Rulon, bueno, de los 60 y pico hijos que tenía Warren Jeffs, el niño dorado. ¿Queréis ver por qué digo niño dorado? Revisar mis capítulos de psicopatía y mormonismo. Vais a entender mucho de estas características. Igual atás muchos cabos. Yo no soy psicóloga ni me las doy de psicóloga, pero sé reconocer comportamientos tóxicos cuando los veo. Pero ahora sí, a leguas, ¿no? Y este Warren Jeffs pues no tenía suficiente, él quería obediencia plena y ya desde temprana edad él se sentía especial y según dicen también era bastante prepotente. ¿Os suena con alguien? ¿No? Y también muestran cómo ahí había control de la información del método Byte de Steven Hassan y se le restringía información, sobre todo de ciencia, pero a lo bestia. Ellos directamente les quitaban las páginas a los libros de ciencia para mantenerlos en la ignorancia y presas del miedo, porque en este primer capítulo acaba con una profecía que no se cumplió, una ridiculez, vamos. Warren dijo que si los Juegos Olímpicos de Invierno se hacían en Salt Lake City en 2002, sería el fin del mundo y que ardería todo. Así que llevó a la comunidad al aislamiento en Short Creek, un área de difícil acceso, lejos de todas partes en las que ya habían pequeños asentamientos polígamos. Así que los Juegos Olímpicos se hicieron, ¿no? Como lo sabemos todos. Que era una prueba y que Dios les perdonaba la vida una vez más, pero que tenían que ser aún más obedientes, si cabe. Y bueno, este episodio acaba con la muerte del padre de Rulon Jeffs y la ascensión a la dirección de la secta a cargo de Warren Jeffs, que se autoproclamó profeta, ¿no? Manipulando a las esposas de su padre para que hicieran como si lo eligieran. Encima tomando a 7 de sus madrastras como esposa. Y luego pasamos al segundo episodio. Por si las cosas no eran lo suficientemente duras en esa comunidad con la ascensión de Warren Jeffs al mando de la iglesia, todo se iría convirtiendo en el mismísimo infierno en la tierra, endureciendo las normas, vestimenta estricta, solo les faltaba el velo al atuendo para que sean burkas. Tenían que estar cubiertas de arriba abajo las mujeres, tenían que vestir de colores pastel, prohibió el color rojo, solo habían X peinados para las chicas, pero no solo a ellas les tocaba padecer las ideas radicales de su líder, sino que los hombres jóvenes a partir de los 14 años, bajo cualquier pretexto, podían ser desterrados. Esa era la excomunión de los fundamentalistas. Quitarse de en medio la competencia, el exceso de chicos para que los viejos pudieran escoger a las chiquillas, ¿no? Y también se expone la mafia que había ahí dentro, el tráfico de personas, la mano de obra gratuita, el trabajo infantil, bueno, terrible. La cantidad de dinero que se movía allí dentro era increíble. Contratos con grandísimas multinacionales, agricultura, ganadería, metalurgia, grandes infraestructuras que para ser una comunidad de unas 10,000 personas eran súper autosuficientes. Daban cuantiosos diezmos, pero por más prósperos que parecieran, personalmente, familiarmente, no tenían completo dominio sobre sus ganancias. Todo lo controlaban con los líderes, ¿no? Ni sus casas eran suyas. Les pertenecían a la iglesia y continúan los testimonios en los que cuentan historias de desencuentros entre jóvenes que se querían y no podían estar juntos porque hacían casar a las chicas con otros viejos o con sus propios primos, tíos, bueno, desesperante para ellas, ¿no? Es que persuadían a la gente sin filtros, de una manera totalitaria y autoritaria. En la Iglesia Sud te persuaden para lo mismo, pero de una manera velada, muy sutil, porque es una institución grande y abierta al público, podríamos decir. No es el tipo de sectas ocultas. Y es una manera muy velada, muy sutil, pero no por ello irreal. Y bueno, también en este capítulo
Ya se empiezan a ver las primeras fugas de las chicas jóvenes, ya se empiezan a vislumbrar algunos quiebres por donde saldría a la luz más adelante toda la verdad. Ya era un abuso de poder tan visible que empezó a llamar la atención de los investigadores, periodistas y cazarrecompensas. Matrimonios forzosos de treintañeros con nenas de 16, incluso de 14 años. ¿Os suenan estas edades? ¿No? Y eso que estamos hablando de este siglo. Esto pasó el 2003 y pensar que José Smith tuvo esposas de esas edades. Bueno, y luego está el tercer episodio que, como os decía, ya por esos años las prácticas fundamentalistas ya cantaban mucho, llamaban muchísimo la atención porque estaban construyendo grandes infraestructuras en el rancho de Texas, al que llamaban adivinador, Sion. Qué original. Y bueno, ya esta gente estaba bajo el foco de la prensa y las autoridades, pero a la vez estaban amparados por políticos y algunos policías que profesaban esta fe, que cuando eran entrevistados por la prensa mentían diciendo que no, que las chicas se casan con la edad legal, 16 años, ¿no? Un descaro, porque hubieron matrimonios de chicas, de niñas de 14. El mismo Warren Jeffs oficiaba los matrimonios y se escondía. Y ya para estas épocas la situación había cambiado tanto desde que estaba él que los miembros vivían más aterrorizados aún si cabe porque empezó a expulsar a los hombres que tenían algún tipo de poder. Gente inteligente, hombres jóvenes, como decía, los que veían como competencia, e incluso a sus propios hermanos, a los propios hermanos de Warren Jeffs, diciendo que eran hijos de Satanás, hijos de la perdición. Y esto de los hijos de la perdición también os suena, ¿verdad? Pues lo dicen en las... Y es increíble cómo se daba el lujo de romper familias, así sin más, ¿no? Causando estupor en mucha gente. Y por otro lado, habían personas que empezaban a desaparecer de Short Creek. ¿Y dónde se iban? Pues al cielo mormón fundamentalista que es Sion, ¿no? Que era Sion, el paraíso en la tierra. ¿Dónde quedaba Sion? Pues en El Dorado, Texas, o Texas, como se diga, donde empezaron a construir el templo, ¿no? Y ahí las autoridades ya se propusieron detener a Warren Jeffs, ¿no? Porque sabían que oficiaba estos matrimonios y bueno, ellos buscaban testigos a ver quién era capaz de colaborar y las encontraron y en principio para acusarlo de cómplice de violación, esos momentos no tenían más evidencia, pero era increíble la devoción y el miedo que le tenían cuando estaba fugado. Le mandaban miles y miles de dólares en sobres, ¿no? Y hasta en latas de tomate diciendo que era para construir el templo de Sion mientras él se daba la vida más mundana que te puedas imaginar, de lo que tanto renegaba, ¿no? Tal como hacen los miembros también aquí, los miembros de la Iglesia Sud. Y claro, tarde o temprano caería Warren Jeffs. Y este tercer episodio finaliza con su detención y pasamos al último episodio, al número 4. Bueno, y ya nos encontramos en 2007 y Warren Jeffs es detenido y acusado por concertar matrimonios con menores de edad, ex miembros dispuestos a testificar, revolución mediática porque Warren Jeffs era junto con Osama Bin Laden de los hombres más buscados por el FBI, a lo bestia, ¿no? Así que fue noticia incluso internacional. Y bueno, empieza el juicio y como buenos manipuladores empiezan a victimizarse, alegando que era una persecución religiosa. Nuevamente os suena. Y la testigo empieza a narrar su experiencia, ¿no? Su matrimonio con 14 años. Persuadida por Warren Jeffs. Y a los iluminados de los abogados de este sujeto no se les ocurre otra cosa que hacerle darbo a la víctima. Si no sabéis lo que es darbo, aquí en la descripción os pongo el enlace, pero básicamente consiste en revertir y culpar a la víctima, haciéndola ver como que ella era una facilona, que había propiciado esa situación, ¿no? O sea, con 14 años, ¿quién se casa así, vamos, con un viejo encima, ¿no? Con su primo o su tío, no recuerdo muy bien. Y encima viviendo en ese medio tan pacato, con esa mentalidad tan obtusa, ¿no? Donde la palabra del profeta era más importante que la del presidente incluso, del que no sabían ni siquiera su nombre, porque para ellas el profeta era Dios. Entonces, lógicamente, a los abogados de Warren Jeffs, pues la estrategia esta no les funcionó y lo declararon culpable de complicidad de
¿no? Ya sabéis, es que a YouTube no le gustan ciertas palabras. Y bueno, con esto se esperaba que se pudiera empezar a liberar a mucha gente de aquella opresión, pero no olvidemos que el control mental es tan sumamente efectivo en estas personas que primero no conocen otra cosa y están metidos hasta el cuello, física y emocionalmente vinculados a sus captores. Están absolutamente convencidos de ser los poseedores de la verdad, que no es nada fácil desprogramarlos o cambiarles el chip. Son muy pocos a los que les cae el 20 y pueden empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Pero el resto es que es total obediencia y sumisión. Entonces, como sería de esperar, incluso desde la cárcel, Warrencito seguía mandando mensajes a su comunidad que lo consagró mártir. ¿Como a quién? Pues como a José Smith, tal cual, sigue teniendo sus incondicionales. Pero las investigaciones y la vigilancia continuaron hasta que apareció otra testigo de 16 años, madre ya por segunda vez, que llamó a los servicios sociales y dio la voz de alarma alertando de abusos. Así que con ese dato los oficiales se personaron en el rancho con una operación sin precedente, pero de manera tan agresiva, tipo como los davidianos de Waco, agentes con fusiles, los SWAT. Bueno, no sé de armas, pero iban armados hasta los dientes. Incluso se vieron unos pequeños tanques rondando el rancho y muchos autobuses para que, una vez irrumpido en los recintos, llevarse a los niños y a las mujeres asustadas, todos llorando, bueno, con una falta de tacto impresionante. Así que las adeptas se agarraron de eso y con justa razón para mostrar que las estaban agrediendo porque realmente las formas, a mi modo de ver, no fueron las adecuadas y aprovecharon para mentir y desinformar, encubriendo cínicamente al profeta a nivel nacional hasta conseguir volver al rancho y hacer que se les devolvieran a sus hijos. Mientras tanto, las autoridades sabían que allí pasaban cosas. Era cuestión de demostrarlo. Consiguieron entrar en el templo y empezaron a buscar pruebas y se les había alertado de una cámara acorazada con una caja fuerte o con varias, donde tenían que haber grabaciones, porque claro, eso estaba lleno de cámaras, entonces tenían que haber grabaciones, porque era su forma de chantajear a la gente, ¿no? Mantenerla vigilada, las grababan y luego con cualquier pretexto a los que querían quitarse de en medio los echaban, diciendo que se habían portado mal. Bueno, los tenían súper controlados. Así que ahí tenían que haber grabaciones, discos duros, etcétera. Pero antes decir que la estética, la arquitectura del templo fundamentalista es tan similar al templo sud que tranquilamente puede dar lugar a la confusión. Hay salones que son iguales a los templos mormones tradicionales, iguales, y otros espacios muy siniestros. Una cama alta, hecha a la medida y bajo las instrucciones de Warren Jeffs, que me puso la piel de gallina cuando la vi. Hasta que al final los agentes logran romper la cámara acorazada y no. Lo que se encontró allí es realmente vomitivo. Tenéis que ver la serie, es imperdible porque por más que os lo cuente, la realidad es demasiado. Y detalles y datos que no son para contar aquí, sinceramente. Pero sí me llamó la atención unas palabras de Warren Jeffs que decía, el Señor me presiona en sus escritos, ¿no? Porque lo escribían todo, tenían registros de todo. Y decía, el Señor me presiona para que me case con otro joven. Es que me recordó tanto a José Smith cuando decía que él no quería, que le parecía muy duro y difícil tener más esposas, ¿no? Pobrecito. Así que con todas estas evidencias tan irrefutables, se hizo un nuevo juicio y esta vez los cargos fueron por violar a una niña de 15 y a otra de 12 añitos, ¿no? Y bueno, solo decir que se pudrirá en la cárcel, se está pudriendo en la cárcel, es que no merece menos. Pero las secuelas siguen, porque no todos se fueron. Hay familiares de los testigos que son supervivientes de estas experiencias que siguen dentro. Dejó muchas familias rotas y aún sigue mandando mensajes desde la cárcel. Revelaciones les llama, ya sabéis cómo va esto de las revelaciones. Y los que quedaron dentro de la comunidad después del encarcelamiento de Warren Jeffs siguen creyendo en él, no saben nada de la realidad, los mantienen en la ignorancia en base al miedo y la culpa para no variar.
y por supuesto aprovechándose de la fe que los mantiene en pie, tal cual se hace actualmente en la Iglesia Sud, disuadiendo a los miembros a investigar o a enterarse de lo que los que estamos fuera sabemos, ¿no? Yo lo veo así como el mundo ve a los fundamentalistas polígamos y a sus absurdas creencias, así vemos muchos exmormones a los miembros de la Iglesia Sud tradicional. Y ellos se creen tan distintos que nada más salir la serie, vi en la página de Netflix en Facebook, como varios miembros se apresuran a desvincularse de lo que se muestra en este documental, con comentarios como: yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo a los santos de los últimos días y quiero decir que no tenemos nada que ver con los fundamentalistas, por favor, no confundir. Pero lo que no te dicen es que José Smith instauró la poligamia. Los fundamentalistas también leen el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla del Gran Pez, igual que ellos. Warren Jeffs ahora tiene unos 67 años y en el momento de su arresto tenía 78 esposas, 24 de ellas menores de edad. José Smith llegó a tener más de 40 esposas y hasta donde se sabe, 4 eran menores de edad, 14, 15, 16 y 17 años respectivamente. Y eso que lo mataron que a los 38 años. Pero es increíble la impunidad de la que gozaban estos líderes que ejercían el control mental y la persuasión coercitiva de manera tan efectiva, tal cual sigue pasando a día de hoy en ambas agrupaciones. Así que nada, contado está una especie de resumen de esto, pero sigo insistiendo en que veáis la serie y saquéis vuestras propias conclusiones, nada más. Así que intentaré subir más contenido, volver a los sitios y etcétera, etcétera. El que quiera verlo lo ve. Yo, lo saco de mí, me distraigo y bueno, así me dispersó un poco la mente que me hace falta, ¿vale? Bueno, os veo pronto. Un saludo y hasta pronto. Adiós.